¿Por qué yo digo que Luis Abinader no es serio? Sencillo. El papá de Luis Abinader, que fue funcionario en los gobiernos de Trujillo, no dejó toda esa fortuna. El señor Luis Abinader, cuando declaró su fortuna antes de estar al gobierno, dijo que tenía $1 millón. Luego, en una entrevista a Jorge Ramos, dijo que tenía como 5 o 6 millones de dólares. Pero resulta que luego de menos de 4 años después, Luis Abinader Corona tiene fuera del país sin pagar impuestos más de $75 millones. Métale lápiz a eso. Y eso es supuestamente él solo, sin mencionar a los otros hermanos. Y el papá de Luis Abinader, él en vida no tuvo ese dinero. Recordemos que era funcionario de Trujillo y no llegó a amasar esa fortuna. ¿De dónde sacó Luis Abinader $75 millones? Que critican al PLD. Sí, el PLD, la Fuerza del Pueblo, todo han robado, pero ellos pueden por lo menos decir que han hecho algo por el país. ¿Qué ha hecho Abinader por el país en estos 4 años? Si la ley es para todo, ¿por qué John Levy de un certificadito de $1 millón tiene que pagar todo el impuesto del mundo y Luis Abinader no paga? Él es mejor que yo y quiere 4 más. Señores, y lo que Leonel Fernández le dice a la Galo, a la encuestadora Galo, esto es de película. Le dice a la Galo que es una estafa. Ay. Leonel desafía a la Galo públicamente. Oigan esto. Exactamente, que esa encuesta es no solamente una estafa, es un irrespeto a la opinión pública en la República Dominicana. Oiga, Leonel le dice a la Galo que son unos estafadores por la sencilla razón de que Pepín Corripio sale en los medios de comunicación de Pepín Corripio y dice que no, que es falso eso, que la Galo es una estafa, que esta es la realidad. 45-33. Aquí está plantado para una segunda vuelta. Pero ahora yo le voy a hablar en la encuesta que no, la Galo no incluye, la de Roque Espaillá. Ahora se la voy a poner, doctor Roque Espaillá. Pero vamos a ver qué dice Leonel. Vamos a seguir con Leonel sobre las votaciones, sobre las elecciones. Vamos a escuchar. Una campaña presidencial no vota el 100%, vota el 70%. Ese es el patrón de conducta electoral del pueblo dominicano. Bueno, ¿cuánto sería el 70% de 3.500.000? 2.400.000. Sigue siendo el 40% de intención de votos. Cualquier encuesta seria que se haga en la República Dominicana para determinar cuál es la voluntad del votante para el mes de mayo tendría inevitablemente que decir que la Fuerza del Pueblo tiene un 40%. Esa es la verdad. Al salir para acá, una encuesta, una firma encuestadora muy conocida en Estados Unidos, la encuesta Gallup, porque eso fue aquí que nació, publica una encuesta ya y dice que el partido de gobierno tiene 64%, que la Fuerza del Pueblo tiene 19% y el PLD creo que tiene 14%. 9%. No, sí, 12. Bueno, 64-19 y 12. Y yo me quedo pensando, pero ¿cómo es posible eso? Bueno, primero hay que recordar que la encuesta Gallup normalmente se publicaba en el periódico Hoy, del Grupo Corripio. En esta ocasión, cuando empieza el ciclo electoral y se publican las encuestas, no sale en el periódico Hoy. ¿Por qué razón? Porque en esa ocasión la Gallup le lleva la encuesta hecha. Miren, publiquen eso. Y la tradición era que el grupo del periódico Hoy publica una encuesta siempre y cuando desde la selección de la muestra, el cuestionario, se trabaja con ellos. De manera que tienen la certeza de que profesionalmente se ha hecho con el rigor requerido, con la metodología apropiada. No se hizo así, se publicó por otro lado. Y cometieron el error de establecer recomendaciones en esa encuesta. Y cuando se hacen recomendaciones en una encuesta es porque usted está trabajando para un cliente. Y en este caso el cliente se llama el gobierno dominicano. De manera que la encuesta estaba sesgada desde su origen.
Pero ahora, cuando veo esta encuesta, me pongo a leer la ficha técnica. Generalmente, cuando se hace una encuesta, ¿verdad?, y se hace la selección de la muestra es aleatoria. Tengo que escoger personas que van a ser cuestionadas de distintas partes del país, de distintos sectores sociales. Lo mido por sexo, cuántas mujeres, cuántos hombres, sector urbano, sector rural, la edad, los de 18 a 25, los de 25 a 40, en fin, esa es la muestra representativa de la colectividad. Pues yo leo la ficha técnica de esta encuesta y dice: esta muestra ha sido realizada tomando en cuenta el 65% de los miembros del PRM que votaron el pasado 18 de febrero, tomando en cuenta el 18% de los que votaron por el PLD y el 9.5% de los que votaron por la Fuerza del Pueblo. Ajá. Explíqueme eso. Yo pienso que ese ha sido un irrespeto tan grande a la opinión pública nacional, a la inteligencia del pueblo dominicano, que lo que la Junta Central Electoral debería hacer es prohibirle presentar más encuestas en la República Dominicana. ¿Qué se busca con eso? Desorientar a la opinión pública y desmoralizar a nuestras tropas. La gente nuestra dirá: bueno, pero ¿qué sentido tiene luchar si ya es 64-19? ¿Qué sentido? Esto no tiene sentido. Bueno, pero resulta que nosotros no representamos un 19%. Yo le doy los cálculos. Nosotros sabemos los nombres y apellidos de todos nuestros electores, dónde viven, teléfono, cédula, etcétera. O sea, tenemos el control absoluto de quiénes son nuestros electores. Lo único que tenemos que hacer es desarrollar la capacidad para llevarlos a votar el próximo 19 de mayo. Leonel dice que a la Galo hay que penalizarla, prohibirle que haga encuesta en República Dominicana. Han querido hacer esta contienda electoral una especie de batalla entre los buenos contra los malos. Los buenos, bajo su lógica, por el respaldo que tiene del presidente, y los malos, en mi caso, por el respaldo de mi candidato presidencial. Y en este momento hago una reflexión y hasta una invitación a que lea la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrarás a tu padre y a tu madre, y tus días serán largos en esta tierra que Jehová tu Dios te da. El día que me tenga que ver yo precisado a deshonrar o sentir vergüenza por mis padres para llegar a un cargo público, mejor dejo la política, porque esto evidentemente no ha sido para mí. Pero qué lamentable que tenga que ser el más joven de los contendores que le haga un llamado a mi principal contrincante para que deje la mala práctica de querer sembrar cizañas entre un padre y un hijo y pretender dividir toda una familia. No todo en política